y de repente suelta dos palabras, ¿verdad, Carmen? Yo digo, bueno, unas brutas, y suelta la palabra incubatil, suelta la palabra Apolo, suelta la palabra extraños rituales en esas pequeñas cuevas como ataúdes. Y digo, no puede ser, o sea, estoy leyendo yo algo que me ha conmocionado sobre eso. Vengo a Cádiz sin saber nada de eso, y justo en el lugar de poder de esta ciudad, el pleno meollo que demuestra que todas las culturas, todas las que han venido, buscan un lugar y dicen este lugar. Me da igual que esté mejor, peor, como este lugar, por algo que hemos perdido, que ya no sabemos distinguir lugares de poder. Cierto, Germán, estamos hablando de una zona muy concreta de Cádiz. Cierto, esta zona que estamos hablando en concreto, bueno, desde la que se ha estudiado es la parte o el principio de la religión en la ciudad de Cádiz. El principio de la religión, ahí está. Sí, es una zona que han pasado diferentes culturas hasta el día de hoy y siempre ha sido el centro neurálgico religioso de Cádiz. Es incluso el Filóstrato, un afamado pensador de la época romana, que escribe la vida de Apolones de Diana, otro médico muy importante del mundo romano, que ya en aquella época describe en el año 66 después de Cristo que en su viaje a Cádiz se encuentra con unas gentes exageradamente viven en el mundo religioso, una gente que tiene unas tradiciones muy extrañas, incluso que se encuentra que su viaje está caracterizado por visitar el gran Asclepeion que tiene Cádiz. ¿Qué es eso? Un Asclepeion, porque la gente no tiene por qué entenderlo. Germán, ¿qué pasaba ahí, donde estuvimos ayer? ¿Qué es un gran Asclepeion? La historia de la Casa del Obispo es bastante extensa. Nace a partir aproximadamente del siglo VIII a.C., con unas pequeñas construcciones que todavía se conservan en Cádiz Fenicia, por fin los tan buscados y apreciados 3.000 años de historia, pero es en verdad en el siglo VI cuando empieza toda esta historia religiosa. Se construye en la zona una gran tumba monumental a un personaje muy afamado, rico de la historia de Cádiz, un rey fenicio, supuestamente, que es enterrado en esta zona, y es cuando en este mismo lugar empiezan a suceder una serie de milagros o hierofanías. En ese mismo lugar donde está la tumba de ese personaje. Sí, esta tumba de este personaje empieza a ser adorada por los fenicios y los púnicos de la época, hasta tal extremo que, bueno, ocurren una serie de milagros en este entorno, y esta zona empieza a tomar un carácter totalmente sagrado en la ciudad, y a partir de ella, pues cuando llega el Imperio Romano a la ciudad, pues no solamente respetan este lugar sagrado y de culto, sino que los nuevos templos que se van construyendo en la ciudad se construyen, digamos, pareados a este, y es cuando nace el primer, digamos, Asclepeion en la ciudad de Gades. ¿Qué es el Asclepeion de Gades? Pues la palabra Asclepeion es un conjunto de santuario-sanatorio. Es un hospital, podríamos llamarlo, de época romana, en donde hay una serie de templos también sagrados, donde está el templo dedicado al culto de los dioses Apolo, Higia y Esculapio. El mismo nombre lo está indicando, son los dioses de la medicina. Y bueno, ¿qué es lo que se construye en este templo? Bueno, pues existe una serie de un hospital con sus distintas dependencias, pero la parte más importante, digamos que es una zona subterránea excavada en la propia roca natural de Cádiz, la roca en el puro suelo de esta ciudad. Sí, en lo más profundo de esta ciudad, en donde se celebran una serie de cultos enigmáticos, una serie de cultos que son lo que consisten en las incubaciones de Cádiz, o las incubaciones de estos hospitales. ¿En qué consiste este proceso? Pues bueno, la persona, el paciente que llegaba a estos asclepeiones, bueno, pues pasaba un reconocimiento previo médico y bueno, se le llevaba a estas cámaras subterráneas en donde se le inducía el sueño, se le acompañaba durante todo este... Importante, Germán, se le inducía el sueño. Aquí había una serie de rituales, de palabras, algunos dicen que de músicas, lo cuenta este profesor de Cambridge, para meterte en un sueño y quizá era distinto del sueño normal, tampoco lo sabemos. Claro, se habla también de inducirlos al sueño a través de alucinógenos, lo que son setas de la época, está muy constatado en este yacimiento, hemos encontrado restos. Bueno, todo este proceso, digamos, de rituales, el final era que este personaje, o esta persona enferma, iba a soñar con el dios, y el dios en sueño le iba a decir la forma de curación. En el mismo yacimiento incluso tenemos un pozo sagrado, un pozo en donde se extraía el agua sagrada que se utilizaba para purificar las almas de estas personas. O sea, un agua que no era para curar lo físico, importantísimo, sino que hace 3.000 años en esta tierra que pisáis cotidianamente se hacían purificaciones de alma, del alma. Alguien cambiaba su alma de alguna forma cuando estaba ahí. Sí, es muy importante este proceso. Las propiedades curativas que tiene el agua del mar las conocemos todos. Estos son unos pozos de marea que existen en otros puntos de la ciudad. Bueno, el agua llega, digamos, con poca cantidad o densidad de sales minerales. Incluso a los enfermos se les daba de beber para que se purificaran por dentro, no solo físicamente,
lógicamente, pero sino la parte más importante era el alma, el contacto con los dioses en la época. ¿Cómo te quedas, Manuel? Escuchando esto, completamente, para muchísima gente desconocido, cámaras de incubación, de inducción a los sueños, en el sustrato más profundo de esta ciudad milenaria. Sí, además dentro de un entorno religioso sanitario es muy curioso, ¿no? En lo que no sé, te pregunto, se inducía el sueño, el paciente o la persona que por motivos religiosos sanitarios soñaba, después comentabas que tenían un manual de normas para poder entender ese sueño, o simplemente el sueño era curativo en sí. No, había una serie de normas que interpretaban los médicos, tales como puede ser, podría nombrar a Apolonio Betiana, que viene a unas grandes curaciones en Cádiz, y a partir de ahí empezaban toda una serie de baños rituales, un proceso bastante largo, en donde la persona se curaba físicamente y también el alma, que era la parte más importante que se iba buscando, la curación del alma. Entonces era un proceso que podía durar a veces días y a veces incluso meses. Este profesor de Cambridge, que ha hecho este libro increíble, lo llama Los oscuros lugares del saber, dice que, claro, que el manual de instrucciones de aquellos sabios, seguramente aprendido de sabio en sabio, como tantas otras cosas, quizá no escrito nunca, se ha perdido por completo. Y además hubo una gran campaña en la época, del siglo V a.C., contaban por desterrar de la faz de la tierra, nunca mejor dicho, cualquier referencia a esos interpretadores de sueños. Daba la sensación de que el hombre estaba tocando algo muy especial, y lo decía antes, ya no sabemos casi nada de los sueños, bueno, son casi actos reflejos, y dejémoslo ahí, porque para qué meternos en la historia. Una cosa, Juanje, curiosa que iba a comentar. Te iba a comentar que también tu impresión personal, que tú estabas francamente emocionado ayer observando este lugar, que luego comentaremos porque se puede visitar, se puede ver, pero una cosa quizá única en el mundo. Yo no he visto nada parecido. Te aseguro que ya me impresionó muchísimo cuando fuimos a la casa del obispo, acompañados por Germán, y ver que en el suelo primigenio de Cádiz hay un templo ritual que además, hay diferentes culturas que han pasado por ahí, los fenicios, los romanos, y que aquí está por ahí, me parece realmente impresionante. Una cosa que te quería comentar es que sigue habiendo algunas culturas en algunos países donde se sigue curando por los sueños. Por ejemplo, sabes que hace poco el equipo de Milenio estuvo allí en Guatemala, en el lago Atitlán, y por ejemplo en la zona de Santiago Atitlán, cerca de los volcanes, hay chamanes que al interpretar tus sueños te curan en función de lo que tú has visto, que imagino que sería algo parecido a lo que sucedía en Cádiz. O sea, ¿sabían tu dolencia, o sabían algo más de esa dolencia por las imágenes que quizás aparecían en tus sueños? Habría que decirlo así. Por cierto, 2:28, vamos a ver un momento solamente para saber que nuestro reportero y compañero no se ha perdido. Estaba en un lugar muy concreto, ¿seguirá allí? Pues no lo sé, Alberto Granados, ¿nos estás escuchando? Seguimos aquí. Nada raro.